participación en este nuevo seminario. En nombre de TLB Latinoamérica, les damos la más cordial bienvenida a este seminario respecto a la recuperación de condensado, un punto que para nosotros es de suma importancia para poder desarrollar la eficiencia energética en su planta. Esperemos que la información que nuestros compañeros Carlos Betancourt y Guadalupe Rodríguez les puedan proporcionar sea de utilidad para ustedes. Vamos a estar aquí en los controles, también está el ingeniero Manuel González Herrera, quien estará también a cargo de todo lo que es la cuestión de preguntas que ustedes tengan, que pueden hacer a través del seminario o directamente a través de del correo de la web. Entonces, pues le voy a ceder la palabra al ingeniero Carlos Betancourt para que inicie propiamente la presentación. Gracias. Muchas gracias, Armando. Buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario sobre la recuperación de condensado. El día de hoy vamos a estar tocando distintos temas, pero básicamente vamos a revisar cuáles son las diferencias entre recuperar o no recuperar el condensado y las maneras en cómo se puede hacer, beneficios, pros y contras de diferentes sistemas. Para comenzar, bueno, básicamente vamos a tocar 6 puntos que vamos a empezar desde la introducción o lo más sencillo de lo que es una recuperación de condensado, los tipos de recuperación de condensado, el cual vamos a dividir en 2 partes. La primera parte vamos a estar tocando de un tema en específico que es digamos, el más complejo y que requiere un poco más de atención, que es el stall, cómo predecirlos, cómo serían las soluciones para el stall. Y por último vamos a culminar con algunos otros tipos de recuperación de condensado que son, digamos, complejos, pero que se pueden explicar de una manera más compacta. Y bueno, vamos a comenzar con algo muy sencillo, que es la recuperación de condensado, y que tenemos que tomar en cuenta antes de pensar en esto, hacernos una pregunta muy sencilla, y es, ¿por qué recuperar el condensado? Muchas veces se tiene la idea de que no es necesario recuperar el condensado porque dice, bueno, tengo un suministro de agua constante, no me es muy costoso y, y básicamente pues no me preocupa mucho recuperarlo porque tengo que invertir en hacer un sistema completo de retorno y básicamente eso lo hago. Hay que hacer una aclaración y es que realmente es una gran equivocación pensar en que solamente porque es agua no deberíamos de recuperarlo o no es algo muy necesario de recuperar porque se cree que es algo de bajo costo. Vamos a ver un diagrama bastante básico de lo que es un sistema de vapor, donde vamos a comenzar por la generación, que básicamente es obviamente de la caldera, es este punto que está acá, en el cual inyectamos agua, generamos la combustión y nos produce vapor a una presión determinada, la cual va a ser distribuida a través de la red general de suministro de vapor, y de esta red se van a colgar una cierta cantidad de equipos que van a ser los usuarios, ya sean intercambiadores de calor, líneas de traseo o inyección directa. En el caso de que sean procesos de intercambio de calor, cada uno de estos equipos debería de tener una trampa de vapor asociada, que como sabemos nos ayuda a diferenciar entre lo que es el condensado y el vapor para poder descargarlo y drenarlo correctamente y retener el vapor dentro del equipo para sacar el máximo provecho de manera energética en el proceso. Pero ¿qué sucede? En este ejemplo tenemos 2 trampas que están descargando todo su condensado y parte del vapor flash a, digamos, a una alcantarilla o a un sistema de drenaje, y tenemos otro equipo que sí está retornando el condensado hacia lo que sería un tanque receptor general de condensado de toda la planta, que en este caso pues está ventilado atmosféricamente, y luego de acá se bombea nuevamente la caldera y hacemos todo un ciclo cerrado, vamos a decirlo, un ciclo de vapor. Ahora, ¿por qué estas trampas se están descargando a un drenaje? Es lo que nosotros tenemos que analizar. Quizás están en un sitio muy alejado de la planta o las condiciones de presión no son suficientes para que podamos regresar ese condensado. Digamos, hay una serie de posibles causas que más adelante vamos a detallarlas de por qué se toma la decisión de tirar este condensado al drenaje. Pero ¿qué pasa si nosotros tiramos este condensado? Estamos perdiendo mucha energía.
porque como sabemos, a través de una trampa hay una diferencia de presión, o mejor dicho, una caída de presión, que este condensado en la parte de entrada de la trampa va a estar en fase líquida y a la descarga vamos a tener una mezcla de condensado en fase líquida y vapor flash. Todo este condensado y vapor flash trae energía y esa energía es muy importante recuperarla. ¿Por qué? Porque esta energía fue generada por la combustión de la caldera. Si nosotros logramos regresar esta energía a la caldera o parte de ella, vamos a obtener mayores beneficios energéticos y disminución de costos. También en el caso de que recuperemos el condensado, hay que tomar en cuenta otras variables como lo son la diferencia de presión entre la trampa. Si nosotros tenemos una presión a la entrada de la trampa mayor que a la salida, pues va a haber una descarga de condensado sin problema, siempre y cuando la trampa esté correctamente dimensionada y no existe ningún inconveniente. Pero si nosotros tenemos una diferencia de presión muy baja o la trampa no tiene la capacidad, ese condensado se va a descargar parcialmente y la otra parte se va a quedar acumulada dentro del equipo. Y si nosotros tenemos acumulación de condensado en intercambiadores de calor, nos va a traer como consecuencia golpes de viento. Entonces, todo esto hay que analizarlo y básicamente la gran mayoría de estos problemas se debe a que no se tiene un correcto retorno del condensado en nuestro sistema general. Para continuar, pues nos volvemos a hacer otra pregunta. ¿Por qué recuperar el condensado? Bueno, hay varios factores que influyen en la respuesta y uno de ellos es que el condensado es el agua de alimentación. Se puede reutilizar como agua de alimentación de la caldera que ya trae energía, no necesita un precalentamiento y con un tratamiento químico mucho menor a comparación de que nosotros pegamos agua totalmente, digamos, a temperatura ambiente y sin tratamiento químico. El condensado tiene energía, esa energía es calor, y puede ser convertida en vapor flash para poder reutilizarse en todo nuestro sistema de vapor general. Y también tenemos que el condensado es agua destilada, con un pequeño tratamiento, como les comentaba. Y todo el condensado, que es una parte muy importante, todo el condensado drenado a una alcantarilla o hacia una línea, una parte de la planta donde hagamos un tratamiento químico de las aguas residuales, debe ser correctamente o de manera apropiada tratado antes de volverlo a regresar al sistema público. Y bueno, algunas regulaciones también nos pueden limitar en cuanto a tirar el condensado. El agua, bueno, como todos sabemos, es un recurso importante para la humanidad y en algunos casos o en algunos lugares el costo del agua está incrementando constantemente porque cada día se ha vuelto más difícil lograr obtener el agua para, ya sea para uso potable o para riego o en este caso para nuestras plantas. También entra en tema la parte de seguridad. Si nosotros tenemos trampas de vapor que están descargando un drenaje y existe la probabilidad de que haya personal que pueda estar cerca o en contacto de estas descargas de las trampas, puede existir quemaduras y también, digamos, en el ambiente, si está dentro de un área cerrada, va a haber mucha humedad y quizás algo de calor excedente que, digamos, no vuelve las condiciones de trabajo muy agradables. Y también tenemos que el condensado contaminado, ya sea por producto o por los mismos tratamientos químicos que lleva para prepararlos en la caldera, pueden contaminar el medio ambiente. Tomando en cuenta estas consideraciones, pues recuperar el condensado va a ayudar considerablemente a ahorrar dinero y sobre todo a ayudar a preservar nuestros recursos naturales. Viéndolo un poco de una manera más técnica, nosotros tenemos acá en esta gráfica una representación de lo que sería la energía total que contiene el vapor al ser generado. Si nosotros utilizamos ese vapor, es decir, trabajamos con el calor latente de lo que es la energía entera del vapor, nos va a sobrar lo que sería el calor sensible, que es el calor que trae el condensado, que sigue siendo un condensado con bastante energía y que debemos de reutilizar. Aproximadamente tenemos que ese condensado equivale al 30% de la entalpía general de todo el vapor a la presión de generación. ¿Y qué sucede? Si nosotros recuperamos este 30%, pues vamos a tener una reducción en el consumo de combustible de la caldera, porque no es lo mismo generar vapor con agua a temperatura ambiente que generar vapor con agua quizás de 85 a 100 grados centígrados de temperatura.
requerimos de menos combustible. Y al quemar menos combustible, pues también de manera implícita vamos a tener una reducción de CO2. ¿Por qué? Porque ese excedente de combustible que nos estamos ahorrando, pues no lo vamos a quemar y vamos a producir menos dióxido de carbono. Para las empresas que tienen compromisos de reducción de CO2 o reducciones de consumo energético en planta, recuperar el condensado es una muy buena alternativa. Por otro lado, tenemos el tema, digamos, público o gubernamental. Existen ciertas regulaciones en algunos países y también digamos que dentro de cada país se puede manejar de manera independiente en cada estado y tiene que ver mucho con las limitaciones de consumo de agua. Quizás la región te dice, como planta tienes un límite de consumo de agua de tantos metros cúbicos por hora o algo por el estilo, y recuperar el condensado les va a ayudar bastante para estar dentro de las regulaciones que les soliciten. Y bueno, también, obviamente, al tener recuperación de condensado que ya estuvo previamente tratado de manera químicamente, pues van a requerir menos aditamentos para el tratamiento de agua antes de enviarlo a caldera. Si sumamos todo esto, vamos a tener una operación estable en nuestra generación de vapor. ¿Por qué? Porque la caldera va a tener mayor capacidad de generar, porque, como les comenté, si traes agua de 25 grados, por ejemplo, la caldera va a requerir más energía para poder llevarlo a vapor, a comparación de que si traemos condensado ya sea de 80, 100 o hasta 120 o 140 grados, vas a requerir de menos energía y la capacidad de la caldera va a ser incrementada de manera considerable. Y al nosotros, digamos, no tener tanto problema en convertir ese condensado caliente en vapor, pues vamos a tener una presión más estable porque al tener la demanda correcta, perdón, el suministro de vapor comparado con la demanda, vamos a tener una estabilidad en la caldera mucho mayor. Entonces, en términos generales, recuperar el condensado y la energía es fundamental para los ahorros energéticos y reducción de consumo de recursos naturales. Existe una manera de cómo pueden hacer un cálculo estimativo de cuánto pudieran ahorrarse en cuanto a dinero y energía si se recupera el condensado, digamos, en un sistema abierto. Se puede hacer también un análisis similar en un sistema cerrado. Más adelante vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos, pero esta herramienta la pueden encontrar a través de nuestra página web de TLB Latinoamérica. Más adelante, cuando puedan tener la información, pueden acceder a este link, lo va a redireccionar directamente y el sistema o el calculador de ingeniería les va a pedir la siguiente información, como presión de vapor, presión del condensado, la cantidad de condensado que planean recuperar, la temperatura de agua de alimentación de la caldera, que digamos es la que no se puede recuperar en cuanto al condensado, o la de reposición, el rango de agua, de cuánto van a alimentar a esta temperatura, y bueno, toda esta información se la van a agregar al sistema y al oprimir calcular, pues van a tener como resultado estos datos. Primero van a tener los resultados de ahorros monetarios, el calor recuperado, el combustible que se pueden ahorrar anualmente, el porcentaje de combustible conservado, que en este caso para el ejercicio tenemos que se pueden ahorrar un 10% del combustible, casi un 11%, que es bastante considerable. El calor no recuperable, bueno, ya esto estaríamos hablando de tanques de flash, etcétera. Y la temperatura de agua de alimentación de la caldera que pudieran llegar a obtener es de 90 grados. Esta información es muy útil y va a depender de cada uno la manera de cómo lo vayan a interpretar o cómo vayan a hacer uso de esta información, pero en términos generales se tiene como idea de que si nosotros logramos incrementar en 10 grados centígrados la temperatura de alimentación de la caldera, ¿qué quiere decir eso? Que si a lo mejor estamos inyectando agua a 80 grados, pero logramos subirla a 90 grados centígrados antes de entrar a la caldera, se puede tener un aproximado de reducción de 1.6% en el consumo de combustible. Entonces, si nosotros nos recuperamos condensado y estamos trayendo agua, por ejemplo, de 25 grados, y lo comparamos con traer agua de 85 grados, tendríamos una diferencia de 60 grados, que bueno, si lo multiplicamos estaríamos hablando de casi un 8% de reducción de combustible, nada más recuperando condensado. Ahora, teniendo en cuenta por qué estamos recuperando el condensado y algunos beneficios que nos puede traer ello, vamos a ver cuáles son las maneras o los diferentes tipos de cómo se pudiera recuperar este condensado. Es algo, digamos, recuperar el condensado es algo complejo, pero si lo vemos en términos generales, se divide en lo siguiente. ¿Tenemos recuperación de condensado? Sí,
o no tenemos recuperación de condensado. Y en el caso de que no tengamos recuperación, pues se pierde la energía. Pero si nosotros sí recuperamos el condensado, existen dos tipos de sistemas. Sería el sistema abierto y el sistema cerrado, y más adelante lo vamos a explicar. Para comenzar, vamos a hablar sobre el condensado no recuperado. Si vemos en este diagrama, digamos, bastante sencillo en términos generales de un sistema de vapor que no recupera el condensado, sería de la siguiente manera. Tenemos nuestra agua de alimentación al tanque de la caldera, el tanque de alimentación de la caldera. Tenemos nuestra bomba y nuestra caldera. Esta caldera nos genera el vapor, es enviado a través de la línea de distribución a los puntos de uso donde encontrarán las trampas de vapor. Estas trampas de vapor están descargando todas a lo que sería una alcantarilla o un drenaje o de recuperación hacia el efluente del tratamiento de aguas efluentes. Y si lo manejamos de esta manera, pues la caldera pues, va a tener un alto consumo de combustible, vamos a generar mayor cantidad de CO2, el suministro de agua de alimentación va a ser constante, que quiere decir esto, que todo lo que generemos de caldera va a tener que ser, vamos a tener que ingresar agua para compensarlo en su totalidad. El tratamiento químico de agua dentro previo a enviar este agua a la caldera va a ser constante y costoso. Al nosotros tener agua, a pesar de que esté tratada, como sabemos, van a existir acumulación de sólidos disueltos dentro de la caldera y por ende vamos a tener que hacer unas purgas de fondo continuas. Y en el caso de la descarga de las trampas, vamos a tener un riesgo, en caso de que exista personal cercano, de que puedan resbalarse por el condensado tirado en el piso, o en el caso de que exista una trampa de alta presión o que esté fugando, el vapor flash y el condensado que va a descargar esta trampa puede generar un riesgo de quemaduras al personal. Tomando como ejemplo el sistema no recuperado, vamos a hacer énfasis en lo que es recuperarlo, que es la idea del seminario, explicarles cuáles son los beneficios de recuperar. Ahora, este diagrama, digamos que sigue siendo un diagrama bastante sencillo, pero como principal diferencia tenemos que las trampas de vapor van a descargar a una línea de retorno de condensados y esta línea de retorno de condensado va a llegar a nuestro tanque general de alimentación de caldera. ¿Qué vamos a obtener como resultado de esto? Pues tenemos una caldera que va a trabajar, digamos, de una mejor manera. Vamos a tener una reducción de consumo de combustible, vamos a tener menos cantidad de purga de fondo, la cantidad de agua de reposición va a ser mucho menor, va a depender del porcentaje de cuánto recuperemos. Recuperamos quizás un 80% de condensado, comparado con la generación, pues nada más vamos a tener que reponer un 20% de agua, y esto es el que nosotros tenemos que hacerle el tratamiento químico, y por ello, pues el tratamiento químico va a ser mucho menor, y vamos a eliminar los riesgos de seguridad que conlleva tener trampas descargando al suelo con la gente que trabaje cerca. Teniendo en consideración esto, pues este sistema de recuperación se divide en dos, en sistema abierto y en sistema cerrado. Ahora, cuando nosotros nos pondremos a explicar la diferencia entre abierto y cerrado, pues ahí sí se vuelve un poquito más complejo. Sería algo como este. Para un sistema abierto, pues tenemos dos clasificaciones, que uno es por diferencia de presión, que básicamente habla de que la presión que tienen las trampas de vapor es suficiente para descargar el condensado y lograr regresarlo directamente al área de calderas o al tanque general de condensados. Y hay otro método que es que cuando la diferencia de presión no es suficiente, pues tendremos que utilizar algunos métodos de bombeo. Y ellas se catalogan básicamente en dos, en bombeo eléctrico y en bombeo mecánico. Del bombeo eléctrico, pues existen tres, que es la bomba centrífuga convencional, existe la bomba con eyector, que es un sistema un poco más complejo para evitar cavitaciones, y las bombas de vacío en caso de que exista dentro de un proceso de intercambio algún tipo de vacío o el proceso te requiera que tengas vapor al vacío, se requiere este tipo de bombas. Y cuando no podemos utilizar bombas eléctricas o la aplicación no nos lo permite, pues utilizamos las bombas mecánicas, que es, digamos, una de las más recomendadas para regresar condensado. Esto es para un sistema abierto o un sistema atmosférico. Realmente eso es lo que quiere decir sistema abierto, que es un sistema atmosférico. O también tenemos la opción de recuperar el condensado en un sistema cerrado, que es un condensado presurizado. Estamos hablando de condensados de por encima de 4, 5, 6 bar, que tienen una energía bastante mayor que si trajéramos el condensado a presión atmosférica. Y para estos casos utilizamos únicamente bombas, digamos, eléctricas, sí, pero con un eyector por el tema de la cavitación.
Vamos a comenzar explicando el sistema abierto por diferencia de presión. El sistema abierto por diferencia de presión básicamente es que tenemos la presión a la entrada de la trampa y una presión a la descarga. Si la presión de entrada es mayor que la presión de salida, va a existir un flujo. Y en ese caso, pues vamos a drenar todo el condensado sin ningún inconveniente y va a llegar hasta el área de calderas. Y no vamos a requerir un sistema de bombeo adicional porque pues, con esto es más que suficiente para recuperar ese condensado y un sistema de retorno básico trabajará sin problema. ¿Cómo se vería de esta manera? Pues como la animación anterior que vimos de un sistema abierto, pero con recuperación de condensado. Ya tenemos nuestra caldera que suministra el vapor, tenemos los puntos de uso, las trampas de vapor y la línea de retorno condensado general que llega a un tanque de alimentación de caldera que es atmosférico. El condensado que nosotros podemos recuperar acá no va a exceder los 95 o 100 grados centígrados, porque bueno, vamos a tener presión de 0 bar y por tablas de vapor sabemos que lo más que puede llegar es a 100 grados centígrados. Y sería algo como esto, que sería la caldera y todo el sistema. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos de manera ideal una presión constante y suficiente para recuperar el condensado? Pues ocurre lo siguiente, si la presión a la entrada de la trampa es igual o menor que la contrapresión o la presión de descarga de la misma, pues no va a existir un flujo a través de la trampa y vamos a tener acumulación de condensado. En ese caso, un sistema básico por diferencia de presión pues no nos va a ser útil porque vamos a tener acumulación de condensado en este sistema y no vamos a poder drenar el condensado y nos va a traer serios problemas más adelante. En esta animación podemos ver cómo se comporta el flujo dependiendo de la contrapresión. Si nosotros tenemos una presión a la entrada de la trampa mayor, pues existe el flujo sin ningún problema, el condensado es drenado. Pero si la presión a la descarga o a la línea de retorno de condensado es mayor, pues existe el problema de que la trampa no va a descargar el condensado y ya este sistema básico no lo podremos utilizar como sistema de recuperación de condensados. ¿Qué nos puede causar la contrapresión? Pues bueno, vamos a tener que muchas de las trampas que tenemos en nuestros procesos, por lo general tienen una descarga a una línea general de condensados que probablemente esté a unos 5, 6 u 8 metros o hasta inclusive más de altura. Y esto nos trae como problema que por la altura de columna de agua que vamos a tener a la salida de la trampa, se va a generar una presión. Y esta presión nos puede afectar el desempeño de la trampa. También podemos tomar en consideración el mal dimensionamiento de la tubería de retorno de condensados, porque ella tiene que estar diseñada a trabajar en flujo de dos fases, que contenga vapor flash y condensado. Si no tomamos en consideración esto, quizás pongamos un diámetro de tubería muy pequeño y no nos permite, y eso junto con el vapor flash va a tener como consecuencia que la descarga de las trampas se presurice. La fricción en el tramo de tubería también tiene que ver mucho con el material y sobre el dimensionamiento. Y muy importante saber que las trampas, si tienen algún tipo de fuga o tienen falla, no están reteniendo el vapor, sino que están dejándolo pasar, ese vapor vivo nos va a presurizar la línea de retorno y nos va a traer muchas consecuencias como incremento de la contrapresión. Y bueno, algunas aplicaciones en vacío que quizás la válvula de control, en este caso, cierre y no haya suficiente presión dentro del equipo para que descargue la trampa. Eso nos va a generar que quizás a lo mejor tengamos una contrapresión pequeña, pero la presión a la entrada de la trampa no es suficiente para descargar el condensado. ¿Qué consecuencia nos trae esto? Bueno, se reduce la eficiencia térmica, la productividad y el tiempo en los equipos. Y nosotros lo que buscamos el problema que nos trae la contrapresión es optimizar la remoción de los condensados. Para ello es necesario un sistema de condensado, un sistema de remoción de condensado o bombeo. Para continuar, les voy a dejar con mi compañero Guadalupe que les va a explicar lo que serían las condiciones de stall para que tengan una mayor idea de cuáles son las soluciones cuando no existe una presión suficiente para descargar en las trampas. Gracias, Guadalupe. Gracias, Carlos. Muy buen día a todos. En esta parte vamos a analizar lo que es la condición stall. La condición stall también se le conoce como el bloqueo por presiones modulantes. Vamos a ver por qué tenemos de intercambio de calor. Bueno, pues se ven afectadas por la acción de abrir y cerrar de las válvulas de control. Es ahí donde comenzamos a tener algunos problemas internamente en el intercambiador. ¿Ok? Bueno, pues vamos a entrar en materia ahora sí. El stall.
¿Cuándo ocurre? Bueno, pues ocurre cuando la presión de vapor dentro del equipo usuario, en este caso, intercambiador de calor, viene aquí entre paréntesis, y bueno, intercambiador de calor estamos hablando de un intercambiador de calor de tubo y coraza, de tubos corrugados, de placas, inclusive hasta los radiadores de aire, también son considerados equipos de intercambio de calor. Entonces, todos estos equipos están propensos a tener stall, o más bien a sufrir stall. Y bueno, eh, cuando esta presión es igual o menor a la contrapresión del sistema, es cuando, bueno, es una trampa de vapor convencional, no puede descargar, y aquí comienzan los problemas de que el intercambiador se comienza a inundar. A este fenómeno se le conoce como stall. Y bueno, vamos a ver cuáles son los equipos, o más bien, cuáles son lo que necesitamos para que un equipo esté propenso a tener stall. De entrada, debemos de tener una válvula de control tipo modular. Y esta válvula debe de estar gobernada por un control por temperatura. Debemos de tener el equipo de intercambio de calor y, para finalizar, y no menos importante, una trampa de vapor. Nosotros teniendo estos 4 elementos, estamos propensos a que nuestro equipo sufra stall. Recuerden, la variante aquí que vamos a tener va a ser este equipo, que puede ser de tubo coraza, de placas y de tubos corrugados, o unos radiadores, o alguna otra variante de equipos de intercambio. Bueno, cuando la carga del intercambiador de calor se ve reducida, ¿qué quiere decir esto? Cuando requerimos menor energía térmica para alcanzar el punto de set point, que va a pasar a través del transmisor hacia lo que vendría siendo el control por temperatura. Bueno, al momento de requerir menos energía, bueno, pues como resultado, la válvula va a tender a cerrar. Como lo había comentado en un inicio, va a comenzar a cerrar, va a tender a ir a reducir su porcentaje de apertura, lo que va a provocar que a la salida de esta válvula la presión cae. Al caer la presión aquí, bueno, pues también va a caer al interior del intercambiador de calor y pues por consecuencia vamos a empezar a tener detalles en la capacidad de descarga de la trampa. Al momento de yo reducir la presión internamente dentro del intercambiador de calor, voy a reducir la diferencial de presión. Recuerden que regularmente las trampas de tipo mecánicas, como ya lo habíamos visto en webinarios anteriores, bueno, requieren una presión diferencial positiva para poder descargar el condensado. Pero si esta presión diferencial va a ser más corta, va siendo más corta con el paso del tiempo, bueno, pues obviamente vamos a afectar al flujo del condensado. De esta manera, el intercambiador, como lo vemos en la imagen, se comienza a inundar. ¿Ok? Entonces, va a llegar un punto en el que la presión internamente es igual o menor a la presión o la contrapresión del sistema, también conocida como la back pressure o contrapresión. Bien, ¿qué es lo que sucede si tenemos un suministro de vapor constante? En la siguiente gráfica vamos a ver, está representada la presión del lado izquierdo, la temperatura del lado derecho. Tenemos una línea trazada como nuestra línea de presión y en la parte baja está el tiempo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos una presión diferencial positiva, que quiere decir que la presión primaria es más grande que la presión secundaria o la contrapresión, bueno, en este punto vamos a requerir para descargar el condensado una trampa. Pero su contraparte, cuando la contrapresión es igual a la presión, es igual o mayor a la presión del vapor, a la presión de suministro, bueno, en ese punto vamos a requerir de una bomba. ¿Por qué? Porque pues, ya no vamos a tener la presión diferencial suficiente para sacar el condensado. Entonces, esto también lo podemos ver en esta otra gráfica. En esta parte vamos a ver muchas gráficas, básicamente para hacerlo un poco más amigable para ustedes. Tenemos dos áreas. Esta gráfica nos marca dos áreas. Una área sobre la contrapresión y otra área que está bajo la contrapresión. ¿Ok? El área, toda la parte que está arriba de la contrapresión es donde vamos a tener presión diferencial positiva y vamos a tener una descarga de condensado. Entonces, en este punto, en esta área, voy a necesitar una trampa para descargar el condensado. En su contraparte, todo lo que esté por abajo del área de la contrapresión, bueno, pues voy a requerir un equipo auxiliar, una bomba para descargar el condensado. Y el punto
en donde se comienza a tener una presión diferencial negativa, bueno, es el punto, a este punto se le conoce como stall. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí el proceso comienza a hacerse lento. De hecho, no hay una traducción literaria de stall al español, pero bueno, esto hace referencia a que el proceso se vuelve lento. Entonces, al momento de ir lento, bueno, pues el condensado se comienza a inundar y es aquí donde necesitamos un equipo auxiliar como la bomba para descargar el condensado. Inclusive, me atrevo a decir que las trampas de vapor mecánicas, ya había dicho, y lo repito nuevamente, funcionan con acción de presión diferencial, pueden funcionar hasta con un máximo de un 80% de contrapresión, que quiere decir que inclusive hasta el punto stall, más bien la trampa va a dejar de descargar, inclusive un poco antes de entrar en su totalidad al punto stall. Muy bien. En esta otra tenemos una simulación, veamos, sería como el estado transitorio del control. Podemos ver donde tenemos la contrapresión, la presión inicial o la presión máxima, presión mínima. En el eje de las Y tenemos la presión y en el eje de las X tenemos el tiempo. Entonces, cuando se inicia en el proceso de calentamiento, bueno, pues en este punto vamos a tener la máxima carga de condensados. ¿Por qué? Porque, bueno, el producto entra en su totalidad frío y cuando vamos a requerir más carga térmica. Hasta este momento, bueno, pues no vamos a tener detalle para poder descargar el condensado. ¿Qué es lo que sucede? Conforme la válvula va modulando, bueno, mi presión va a ir cayendo, como lo podemos ver, y va a llegar a un punto en el que la válvula va a cerrar. Al momento de la válvula cerrar, bueno, se estaría manteniendo aquí con la presión de la contrapresión y internamente, dentro del intercambiador de calor, esa presión también tendería a caer aún más baja que la contrapresión. Entonces, esta sección que vemos sombreada con verde es la sección en donde comenzamos a tener el problema del stall. Muy bien. Entonces, y en ese punto, para poder compensar esas zonas verdes dentro del control, bueno, es donde vamos a requerir de una bomba para lograr remover el condensado. De lo contrario, bueno, pues el condensado se va a quedar estancado dentro del intercambiador de calor, ocasionando problemas que vamos a analizar más adelante. Aquí tenemos un ejemplo. Ahorita lo vamos a ver en un close-up para su mayor visualización, pero básicamente, vean, tenemos lo que es la válvula de control, tenemos nuestro equipo de intercambio, para este caso es un ejemplo donde se está intercambiando aire, tenemos el control por temperatura y la trampa de oro. Entonces tenemos los 4 elementos necesarios para ser propensos a tener esto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, recuerden esta gráfica que la habíamos visto anteriormente. Bueno, la situación 1 es cuando tenemos presión diferencial positiva. Vean, la presión es alta, entonces voy a tener una presión diferencial positiva, mi trampa va a descargar. En una situación 2, cuando la carga se comienza a reducir, la carga térmica, oye, ¿por qué? ¿Por qué se reduce la carga térmica? Bueno, el hecho de que, recuerden que tenemos un sensor y este sensor, bueno, va a estar seteado, para este caso, 80 Celsius, y conforme va pasando el flujo de vapor, bueno, pues va a ir aumentando la temperatura y va a ser sensible a lo que vendría siendo el transmisor de temperatura y sensando hacia el control. De esta manera, conforme se vaya aumentando mi temperatura hacia los 80 grados, yo voy requiriendo menor energía térmica. Por ende, la presión a la salida de la válvula de control va a caer. Como podemos verlo en esta gráfica, la presión va cayendo, va cayendo. Para el punto 3, la carga térmica se reduce aún más y al momento de la carga reducirse, bueno, pues vamos a ir requiriendo menos energía térmica y puede llegar la situación en la que la válvula cierra en su totalidad, porque bueno, ya estamos o en los 80 Celsius o muy cercanos a 80 Celsius. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean, si la válvula deja de suministrar vapor, internamente el vapor va a ocupar un área dentro del intercambiador. Al estar estacionario ahí ese vapor, bueno, se va a condensar. Habíamos analizado en webinarios anteriores también que si comparamos el volumen del líquido, el volumen del condensado contra el volumen del vapor, es 1600 veces el volumen del vapor más grande que
del agua. Entonces, al momento que se condensa y si ya no agregamos más vapor, lo que va a suceder es que nos va a generar pues un vacío. ¿Por qué? Porque es un espacio que, bueno, necesita ser compensado, pero mi válvula está cerrada. Entonces, comienzo a generar vacío. En este momento, bueno, mi presión va a caer todavía muchísimo más. Inclusive, aunque yo tuviera aquí una presión cero, bueno, pues el equipo no va a poder descargar el condensado. Dicho esto, pues va a llegar a un punto que estaría siendo la situación 4, cuando la temperatura, por ende, recuerden que, bueno, también aquí estamos reduciendo el área de transferencia. Al reducir el área de transferencia, pues vamos a afectar en la temperatura de salida del producto. Entonces, conforme vaya cayendo la temperatura, bueno, pues la válvula va a abrir. Al momento de la válvula abrir, va a ingresar una masa de vapor que va a ocupar nuevamente un espacio dentro del intercambiador, pero se va a topar con una masa de agua que va a estar subenfriada. Esto dependerá, bueno, qué tan subenfriada está, bueno, pues del tiempo que haya pasado estático. Entonces, dicho esto, nos va a empezar a generar problemas de golpe de ariete, golpes térmicos. Rápidamente vamos a ver el close-up de lo que acabamos de explicar, para que lo vean de una manera más clara. Bueno, pues comenzamos con presiones diferenciales positivas y en esta parte no tenemos problema al arranque del sistema. Situación 2, cae la demanda, por ende necesito menos carga térmica, y en este punto lo que sucede es que la presión se reduce y comienza a inundarse el equipo. Situación 3, la válvula o cerró o está muy cercana a cerrar, por ende, bueno, reducimos drásticamente la presión secundaria y llega a ser menor que la contrapresión. Por ende, la trampa no descarga y comienza la acumulación del condensado. Situación 4, para finalizar, nuevamente la válvula abre por acción del control de temperatura, ingresa el flujo de vapor, se topa con el flujo de agua, generando unos golpes de ariete del tipo térmicos. Y bueno, cabe mencionar que este tipo de problemas, bueno, pues dañan nuestros equipos. Más adelante lo vamos a ver. Esta es una vista un poco mejor del mismo problema que acabamos de ver. Bueno, vean, la presión 1 es mayor que la presión 2. En este caso, el aire está frío, entonces voy a tener una carga o una demanda alta. Conforme se va acercando a la temperatura de set point, bueno, pues la válvula va a cerrar, entonces va a llegar el punto de que la presión 1 va a ser menor o igual que la presión 2. En este momento, vean cómo se reduce el área de transferencia y comenzamos a tener el detalle del inundamiento. Este es el fenómeno Stall. Y para finalizar, bueno, cuando el aire se enfría, entonces la válvula abre, la presión 1 vuelve a ser más grande que la presión 2, pero con el detalle que comenzamos a tener problemas de golpe de ariete. Básicamente es lo que el stall ocasiona dentro de nuestros equipos. Y bueno, ¿cómo podemos identificar si alguno de nuestros equipos está teniendo stall? Recuerden que el intercambiador de calor es un equipo estático, entonces por ende no debe tener vibraciones. Si nosotros comenzamos a detectar vibraciones, crujidos o golpeteos dentro del intercambiador de calor y también de las tuberías, es que el equipo está teniendo problemas por stall. También otro detalle, otra forma de ver cómo nuestro equipo está teniendo problemas por el punto stall, bueno, pues es por las variaciones críticas de la temperatura del fluido o el gas que estemos calentando. Si tiene demasiadas variaciones en el control o demasiado detalle, bueno, pues es muy probable que tengamos stall en el equipo. Y bueno, aquí tenemos una imagen termográfica de lo que vendría siendo, hemos estado analizando esta sección del aire, esto es un calentador de aire. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta imagen termográfica. Vean, en la parte de arriba vamos a estar teniendo un área que es de color pues más vivo, quiere decir que bueno, en este punto tenemos un área efectiva de transferencia y vean cómo el stall o cómo el inundamiento del intercambiador de calor le resta área efectiva de transferencia a nuestro intercambiador. Pero ¿qué sucede? Vean, la parte de arriba se expande por el mismo calentamiento y la parte inferior se contrae por el enfriamiento. Entonces, esto nos va a dar un área que va a tener una tensión y bueno, por ende puede tener problemas por
ruptura. Esto para el caso de este tipo de radiadores. Pero, ¿qué sucede en los intercambiadores, por ejemplo, de tubo carazo? Bueno, el detalle con ellos es que en lugar de, puede llegar a fisurar, pero lo más común es que los astos de tubos, bueno, pues se dañen, se golpeten y queden de esta manera, aplastados. Continuamos. Dentro de los problemas, independientemente del tipo de intercambiador que sea, bueno, pues va a afectar la calidad del producto. Vamos a tener controles inestables dentro de nuestro proceso. Recuerden, al momento de acumular condensado internamente dentro del intercambiador de calor, bueno, pues vamos a tener problemas de formación de ácido carbónico. Y bueno, al tener estos detalles de formación de ácido carbónico, golpes de ariete, bueno, no solamente nos vamos a dañar el equipo, sino que vamos a dejar de tener una confiabilidad operativa. Y esta confiabilidad operativa se ve mermada al momento que, bueno, pues la vida útil del intercambiador se reduce. Que, por ejemplo, es muy común que, bueno, los intercambiadores los saquemos de operación en paro y se tenga que hacer un paro no programado en la planta por acción del stall. A lo mejor no se le conoce de esta manera, pero bueno, la idea es que vayan pudiendo colocar nombre y apellido a los detalles que tienen en su planta. Hay una manera de predecirlo con algunos cálculos, vamos a analizarlos. Hay una manera, la manera más gráfica de verlo, bueno, pues es por medio de una herramienta que se le conoce como stall chart, o bueno, como gráfica del stall, y vamos a analizarla. Esta es la gráfica del stall, y aquí vamos a poder graficar conforme a las condiciones operativas, y vamos a poder comparar en qué momento voy a requerir utilizar trampa, en qué momento bomba, y bueno, cuál es la situación de nuestro equipo de intercambio. Tenemos en la columna de la izquierda del stall chart, bueno, pues vamos a tener lo que es la temperatura del producto. En la temperatura de la derecha vamos a tener la presión de saturación del vapor, y en la parte inferior vamos a tener lo que es la carga de condensados, mostrada por un porcentaje que va a ir desde el 0, donde 0 es una carga no requerida de condensado, y 100% una carga máxima. ¿Okay? Veamos, esto es un ejemplo ya hecho para poder calcular el stall dentro de nuestros equipos. Vamos a necesitar la temperatura de entrada, temperatura de salida, y para ello nos calculamos la temperatura media, identificamos dónde está la temperatura de la presión de la saturación del vapor. También trazamos lo que vendría siendo, para finalizar, la línea de la contrapresión, y desde el punto medio vamos a llevar una línea hasta lo que vendría siendo la temperatura de la saturación del vapor. La intersección entre esta línea media y la línea de la contrapresión nos va a arrojar hacia la parte de abajo el porcentaje de punto stall. Hay otra manera de hacerlo, más directa. Si tienen oportunidad, bueno, pues de ver lo que vendría siendo nuestra calculadora para ingeniería, nuestro software, ahí van a poder determinar dentro de los cálculos que dicen donde esta carga de condensado en la parte inferior viene el del punto stall. Para quienes utilizan aplicación en Android o iOS, tienen que primero ir a opciones y mostrar todos los cálculos. Y igual en la parte de la carga de condensado vamos a poder identificar dónde está el punto stall. Y bueno, nuevamente, para poder calcularlo vamos a necesitar temperatura de entrada y temperatura de salida, que estos son básicamente condiciones del proceso, y las condiciones del vapor y del condensado, pues la presión del vapor y la contrapresión. Solamente le damos en calcular y nos va a mostrar rápidamente el punto stall. Vean. Aquí tenemos 25 Celsius de entrada, 80 Celsius de salida, 4 bares de presión a la entrada y un bar de contrapresión o un bar a la salida. Para estas condiciones de operación, bueno, pues el punto stall está en 68%. Visto nuevamente en la gráfica, aquí vemos, este es el punto stall, 68% aproximadamente.
Y bueno, recuerden que tenemos dos áreas. Todo lo que está por encima de la contrapresión, perdón, por encima de la contrapresión es donde podemos utilizar el área o la región para utilizar una trompa de vapor, y todo lo que esté por abajo es la región para utilizar una bomba de condensados. Bien, hay otro detalle. Por ejemplo, pues, regularmente en los intercambiadores de calor vienen sobredimensionados. Esto es porque los fabricantes lo hacen con el afán de, si alguno de los haces de tubo se daña, bueno, no tienes que sacar todo el equipo en operación, únicamente puedes cancelar ciertos haces de tubos o ciertas placas para continuar con la operación sin que afecte el área de transferencia. Pero este detalle nos afecta también dentro del stall. Vamos a ver una gráfica del stall extendido, pero básicamente lo que hace el sobredimensionamiento o lo que causa es que se reduce la apertura de la válvula de control modulante. Bueno, por ende, bueno, el bloqueo del sistema es más inminente y por consecuencia vamos a aumentar el porcentaje del stall y vamos a requerir equipos de bombeo con una carga más alta. Entonces nos va a dar equipos de dimensionamiento más grandes. Vamos a ver, ahora sí, lo que es la gráfica del stall extendido. Bueno, recuerden, esta gráfica fue la que habíamos analizado. Únicamente lo que hace es agregársele una parte en donde se pueda ver o se puede analizar el porcentaje adicional de sobredimensionamiento. ¿Ok? Y continuamos para analizarlo. Aquí está. Si lo queremos analizar con nuestro calculador de ingeniería, lo único que tenemos que hacer es ir a las opciones avanzadas y aquí nos va a pedir el porcentaje de sobredimensionamiento. Este dato lo pueden encontrar dentro del diseño de los intercambiadores de calor. Obviamente cada uno de los fabricantes de sus intercambiadores, bueno, pues tiene que dar este dato de cuánto es el porcentaje de sobredimensionamiento que contiene cada uno de ellos. Le damos calcular, colocamos los parámetros, le damos calcular y ven, aquí tenemos el punto stall con sobredimensionamiento. Si lo queremos comparar gráfica con gráfica, podemos ver que en la primera, este es el punto stall. Recuerden, identificamos las temperaturas y trazamos hacia la presión. En la intersección con la contrapresión pasa nuestro punto stall. Aquí lo tenemos para este caso. Está aquí aproximadamente como el 60% y si lo analizamos con el sobredimensionamiento, bueno, vamos a ver que recorremos lo que vendría siendo la parte de la temperatura del vapor y vamos a ver que aumentamos el punto stall. Entonces, esto es parte de los detalles cuando tenemos un intercambiador de calor sobredimensionado. El punto stall se vuelve más alto y por consecuencia vamos a necesitar equipos de mayor tamaño. Y bueno, por conclusión, en esa comparativa, el porcentaje que se mostró ahí, bueno, fue para las condiciones de operación dada. Obviamente, dependiendo de las condiciones que tengan cada uno de sus equipos, bueno, pues va a ser el porcentaje del stall. Y bueno, con el sobredimensionamiento, pues vean que se aumentó de una manera bastante drástica, de 60 hasta 80%. Y bien, ¿hay alguna solución para prevenir el stall? Bueno, vamos a ver, si el equipo requiere solamente presión, va a tener solamente presión diferencial positiva, puedo usar una trampa. Si trabaja con presión diferencial negativa, bueno, voy a necesitar una bomba centrífuga. Pero si nuestro equipo, para el caso de un intercambiador de calor, tiene presión diferencial negativa y presión diferencial positiva a la vez, ¿qué equipo podemos utilizar? Bueno, pues de entrada la respuesta a la pregunta es sí, sí hay un equipo para la prevención del stall y se les conoce como bombas mecánicas con trampa de vapor integrada o las famosas bombas trampa. Para el caso de nosotros las denominamos como las power trap. Y es nuestra solución más efectiva para la eliminación del stall. Aquí vamos a poder ver la animación de lo que vendría siendo la power trap.
En unos momentos va a comenzar la animación. Aquí lo podemos ver. Tenemos válvula check de entrada, válvula check de salida, nuestro mecanismo de acción rápida, que sería este. Tenemos una válvula de suministro de vapor y tenemos una válvula de exhausto. ¿Cómo funciona este equipo? Bueno, como podemos ver, cuando el equipo tiene una presión diferencial negativa, por acción de gravedad, el condensado va a tender a ir hacia la parte más baja. La power trap se va a encontrar en la parte más baja del intercambiador de calor, recibiendo y venciendo por acción de columna de agua la diferencial que ocasiona esta check, pero no va a ser suficiente para vencer esta otra. Entonces, la check de abajo se va a quedar cerrada, por consecuencia, el equipo se va a comenzar a inundar, vamos a ver nuevamente, el equipo se comienza a inundar, ya no se inunda su intercambiador de calor, lo que se inunda es la power trap. Entonces, al mantenerse este equipo cerrado, lo que va a hacer es que cuando llega al punto más alto en el interior de la bomba, va a entrar una presión auxiliar, lo cual va a cerrar la válvula check de entrada y va a obligar al condensado a desplazarse hacia nuestro retorno de condensados. De esta manera vamos a poder descargar el condensado incluso si yo tengo presiones de vacío dentro del intercambiador de calor, y dependientemente de qué tan altas vaya a ser la contrapresión del sistema, este equipo va a obligar al condensado siempre a desplazarse, manteniendo siempre un área de transferencia efectiva o un área de transferencia bastante buena dentro del intercambiador de calor. Y bien, la instalación, como les comenté, va a ser en la parte más baja del intercambiador, con el objetivo de que por acción de gravedad el condensado se precipita hacia la bomba y sea eliminado con el vapor motriz. Más adelante vamos a ver a detalle todas estas, la parte de la instalación. Y bueno, este equipo nos va a dar oportunidad de poder trabajar en el área de como trampa y como bomba al mismo tiempo. Para continuar con la presentación, mi compañero Carlos Betancourt les va a ayudar con los ejemplos de las aplicaciones. Por favor, Carlos. Gracias, Guadalupe. Para continuar, vamos a hablar sobre las aplicaciones de las power traps o bombas trampas o bombas de condensado en distintas aplicaciones y explicar más o menos dónde se recomiendan utilizarlas. Vamos a comenzar con una aplicación de un cliente en Japón, donde tenían un tanque de almacenamiento de agua caliente y tenían la calefacción mediante vapor, pero estaban presentando una serie de problemas. El principal fue que tenían golpes de ariete dentro del equipo, se escuchaban fuertes golpeteos en prácticamente todo el piso, y contactaron al equipo de Televe en Japón, se hizo un análisis y lograron detectar que el problema era el stall. Dentro del equipo estaban teniendo inundación de condensado y cada vez que abría la válvula de control existía el golpeteo y el cliente pues tenía, digamos, el miedo de que el equipo pudiera llegar a romperse y fallar, tomando en cuenta de que pues era un tanque totalmente nuevo y recién instalado. Al hacer el análisis, pues se recomendó hacer la sustitución de la trampa de vapor que tenían instalada en ese momento y se instaló un sistema de bomba trampa o power trap para poder mitigar el problema de acumulación de condensado cuando las condiciones se presentaban. Luego de hacer la instalación, bueno, en esta imagen está totalmente aislado, pero dentro del equipo está la power trap con sus accesorios y su tanque reservorio, y con él lograron eliminar al 100% el problema de golpe de ariete y la eficiencia de calentamiento aumentó considerablemente. Otro ejemplo de aplicación es, muchas veces existen algunos procesos donde se requieren equipos a prueba de explosión, y en estos casos utilizar una bomba centrífuga eléctrica es bastante costoso o quizás no es viable por la atmósfera en la cual va a estar instalada. Para estos casos, pues se pueden instalar bombas de condensado mecánicas que pueden utilizar tanto aire comprimido como vapor para su accionamiento. En este ejemplo, pues tenemos una empresa farmacéutica que el área era clasificada y tenían problemas porque estaban tirando todo el condensado al drenaje.
Luego de hacer el análisis, se les recomendó instalar las Power Traps, básicamente el sistema bomba, sin necesidad de la trampa, y se hizo el cálculo de que por el ahorro de recuperar el condensado, podrían tener cerca de $54,000 por año solamente recuperando ese condensado que estaban descartando al drenaje. ¿Cómo se hizo ese cálculo? A grosso modo fueron la suma de la reducción de costo de generación de combustible por ese condensado, o el equivalente a la energía que trae ese condensado, y la reducción del costo del agua. Sumando esto, pues se tuvo cuánto era la cantidad de ahorros, comparándolo con lo que sería la inversión, y se tenía un retorno de inversión de 2.4 años, que en algunos casos puede llegar a ser hasta menor de un año, dependiendo de la cantidad de condensado que se esté tirando. Para estos casos donde una bomba eléctrica no sea viable, pues podemos utilizar una Power Trap, ya sea con aire comprimido o con vapor como medio motriz. ¿Cómo deben estar instaladas estas Power Traps o el sistema completo? Pues no es nada más como una trampa de colocar el equipo. Él lleva una serie de accesorios periféricos para su correcto funcionamiento. Actualmente contamos con más de 4.800 unidades en servicio a nivel global en más de 12 países. Esto es un dato de prácticamente del 2000 hasta el 2012. Actualmente es mucho más. Pero si tomamos en consideración de una manera muy sencilla cómo debería estar instalada, tenemos que dividirlo en dos. Si vamos a utilizar un equipo, digamos, con un sistema cerrado, este sería el caso, o si lo vamos a utilizar como un sistema abierto. Para el sistema cerrado, el sistema sería de bomba y trampa al mismo tiempo, dentro del mismo equipo, y en términos generales sería un proceso o un intercambiador de calor que drena condensado. Ese condensado llega a un colector que nos va a servir de buffer. Cuando en el momento en que el equipo esté funcionando como bomba, este colector va a acumular el condensado que venga descargando el equipo, y por gravedad va a entrar a nuestro sistema de bomba trampa con su respectiva entrada de vapor motriz y un escape. Este escape es fundamental, ¿por qué? Porque cuando tenemos este escape conectado al colector, se equilibran las presiones entre los dos equipos y permite que por gravedad entre el condensado sin problema. Una vez que se inunda, pues entra el vapor motriz y es drenado el condensado a la línea de recuperación. Este sistema cerrado se utiliza cuando nosotros vamos a trabajar con un equipo que tenga un problema de stall. En el caso de que lo que querramos es recuperar el condensado de varios equipos, ya sea porque la diferencia de presión en la trampa no es suficiente para mandarlo hasta el área de calderas, pero sí suficiente para que la trampa descargue. Cuando tenemos este tipo de aplicaciones, lo que hacemos es que juntamos la descarga de varias trampas, lo llevamos a un colector, pero en este caso el colector es atmosférico, no es cerrado, no es presurizado. ¿Esto para qué? Para que la presión a la salida de las trampas sea cero y puedan descargar con un diferencial de presión bajo hasta llegar al colector. En el colector, pues por gravedad, al igual que la versión con trampa, entra al equipo hasta que llega un momento en que activamos el vapor motriz, o en este caso para los sistemas abiertos se puede utilizar también aire comprimido, y eso nos permite empujar el condensado con la suficiente presión para mandarlo a la línea de retorno general y enviarlo hasta el área de calderas. Viéndolo en un esquema un poco más preciso, tenemos otro ejemplo que es un sistema abierto donde tenemos varios equipos de usuarios de vapor, en este caso un serpentín con su trampa y otro equipo que puede ser un intercambiador con su respectiva trampa, más las líneas las trampas de vapor que drenan el condensado de las líneas. Todas ellas se conectan a una tubería de recuperación que va hacia el colector atmosférico, y por gravedad va a entrar el condensado a través de las válvulas de corte, el filtro y sus válvulas antirretorno, que van a tener tanto la entrada como la salida para llegar hasta el equipo. Una vez que el nivel sube de condensado, se activa el mecanismo para cerrar lo que es el venteo o la línea de escape, para que no exista alguna fuga y permita la entrada de vapor hasta presurizar el equipo y bombear todo el condensado hacia la línea de retorno general que va directamente hasta la caldera. Esta línea de retorno puede ser igual atmosférica o puede ser presurizada. Se tiene que hacer el análisis de cuánta presión de vapor motriz contamos, cuánto caudal de condensado vamos a bombear y cuánto es nuestra contrapresión para dimensionar la power trap correcta. Si lo vemos en un esquema isométrico, digamos, sería algo similar a esto, donde tenemos la entrada de la descarga de varias trampas de vapor a un colector. Por gravedad entra al equipo a través de su filtro, las válvulas antirretornos y su escape conectado hacia la atmósfera con su vapor motriz.
Una vez que el condensado llegue al equipo, pues se va a ir llenando hasta que llegue un punto en que va a empezar a trabajar como una bomba y mandar todo hasta el sistema de retorno de condensados. Eso es para un sistema abierto. Ahora, en el caso de un sistema cerrado, estos equipos no se utilizan, o digamos, cada equipo va relacionado con un intercambiador en específico. No se pueden conectar 2 o 3 intercambiadores a una misma power trap, porque digamos que sería una especie de trampeo en grupo. Las condiciones no van a ser las apropiadas y el equipo probablemente no vaya a funcionar de manera correcta. Para este caso, pues tenemos nuestra línea de vapor, tenemos un suministro hacia nuestra válvula de control. Luego de que nosotros hicimos un análisis o se estima si va a haber un punto de stall en este intercambiador, podemos asegurar si con una trampa o con una power trap serán suficientes. Para este caso, al tener la válvula de control y las condiciones de proceso son las indicadas, se hace el dimensionamiento del equipo y se conecta de la siguiente manera. A la descarga de condensado del intercambiador, volvemos a un colector, que en este caso es un colector más compacto, pero que va a estar presurizado. A este colector le conectamos lo que es un venteo de aire para en los arranques, cuando esto esté lleno de aire, podamos eliminar todo el aire hacia la atmósfera. Y igual a lo que sería el sistema abierto, tenemos la entrada desde el colector a la power trap, con sus respectivos accesorios, su línea de venteo. En este caso va a ir directamente al colector, pero no es atmosférico. Y la línea de entrada de vapor motriz para que en el caso de que exista presión positiva, el equipo trabaje como una trampa de vapor convencional, pero cuando exista condición de stall dentro del equipo o inundación, funcione como bomba de condensado y podamos recuperar todo ese condensado, mitiguemos los golpes de ariete y mejoremos la eficiencia del proceso. Viéndolo en un isométrico sería una imagen similar a esta, donde tenemos suministro de vapor, un lazo de control por temperatura, en este caso un lazo de control de temperatura, un intercambiador de calor donde se drena el condensado. Hay que tomar en cuenta que aparte de que es solo un solo equipo, no se puede colocar una trampa en este punto. Porque al colocar una trampa en este punto, pues tendríamos este equipo sin ningún tipo de funcionalidad. Entonces, lo que se debe hacer es conectarlo directamente a la bomba de condensados. ¿Qué pasa si nosotros recuperamos el condensado? Pues vamos a tener una mejora en la eficiencia térmica de nuestros procesos, reducción de los golpes de ariete y vamos a tener un mayor tiempo de vida útil y mayor eficiencia de calentamiento. Ahora, para finalizar, pues, vamos a terminar de conversar sobre los tipos de recuperación. Todo lo que hemos conversado anteriormente es recuperación de tipo sistema abierto con diferencia de presión. Actualmente, ahora vamos a comenzar, digamos, de una manera bastante rápida y sencilla sobre estos dos sistemas, porque más adelante en el siguiente seminario nos vamos a enfocar en especificaciones técnicas y más detalles sobre los sistemas cerrados y los métodos de bombeo y diferentes métodos de bombeo que hay. Pero para que tengan una idea, pues un método de recuperación de condensados abiertos puede ser el siguiente, donde tenemos nuestra caldera, generamos vapor, tenemos nuestros puntos de uso, las trampas, drenamos el condensado a un tanque primario, donde vamos a tener un flasheo, vamos a tener la bomba, que nos va a recuperar todo este condensado en un proceso específico o en un área de la planta, al área de calderas. En el área de calderas vamos a tener lo que es el tanque de alimentación, que es un tanque más grande, y también va a estar atmosférico. En este caso, pues vamos a manejar dos tanques y dos líneas de retorno de condensado, pero que, digamos, esto nos ayuda a recuperar el condensado de esta área, pero también tenemos ciertas pérdidas energéticas, tanto por el venteo del primer tanque como del segundo. Este tipo de sistema se utiliza normalmente cuando, a pesar de que tenemos presiones positivas, las trampas no es suficiente para contrarrestar la presión del retorno de condensados, sobre todo porque tienen que subir hasta la línea de retorno general. Sabemos que por cada 10 metros de columna de agua o de altura que tiene que descargar la trampa es un bar de contrapresión. Si manejamos equipos de baja presión, pues esto sería un problema. Y requeriríamos un sistema de bombeo como este, donde tenemos la descarga de todas las trampas a un reservorio, una power trap y bombearlo al sistema de retorno general. Si cambiamos este esquema a un sistema cerrado, se vería de esta manera. Tenemos nuestra generación a una alta presión, nuestros puntos de consumo de vapor, las trampas, pero en este caso, en vez de mandarlo a un tanque atmosférico, lo mandamos a un tanque de flash o un tanque presurizado. En él vamos a separar lo que es el condensado del vapor flash. Y mediante una bomba vamos a recuperar este condensado presurizado, que puede ser de unos 4 o 5 bar,
y con la energía que tenemos acá lo podemos enviar hasta el área de calderas, donde tendremos un tanque. En este caso en particular, este tanque es atmosférico y vamos a recuperar el condensado, que a pesar de que tengamos un sistema presurizado, no vamos a poder tener más de 100 grados centígrados acá. En ese caso vamos a tener una pérdida energética en este punto por tener un tanque abierto. ¿Qué recomendamos que se haga? Pues lo siguiente. A pesar de que tenemos un tanque atmosférico, la idea sería que el condensado que tenemos presurizado acá no lo mandemos a un tanque atmosférico, sino que venga bombeado directamente hasta la caldera. ¿Qué nos permite hacer eso? Que la energía del condensado, quizás de 5 bar, que probablemente venga a 140 grados centígrados, pueda ser inyectada directamente a la caldera y sin tener que pasar por la pérdida energética de acá, que nos reduciría la temperatura de 140 a 100 grados. De igual manera, el remanente del vapor flash tiene que ser manejado a través de una válvula de alivio, y esta válvula de alivio nos va a permitir que este equipo no se presurice más de lo que debería, y el vapor flash excedente lo podemos utilizar para precalentar el agua de alimentación de calderas, y requeriríamos de menos agua de reposición, y en el caso de que tengamos un deaerador podemos hacerlo de esta manera. Un esquema sencillo sería algo parecido a esto, donde tenemos nuestra caldera, el punto de uso, nuestras trampas, un tanque de flash, donde el condensado viene a través de una bomba centrífuga, pero con eyector, que debe ser con eyector para evitar cavitaciones, y enviarlo directamente a la caldera. El vapor flash remanente lo utilizamos para precalentar el agua, y también sería nuestra agua de reposición en la caldera, y con este sistema tendríamos una eficiencia energética, digamos, la mejor eficiencia energética que podríamos sacarle como provecho al retorno de condensados. Entonces, ¿cuánto pudiera hacer? De 1.2 a 2 veces, comparado a que si regresáramos el condensado con un sistema abierto, y al tener una bomba de condensados con un eyector, eliminamos los riesgos de cavitación. Si hacemos una comparación entre un circuito abierto y un circuito cerrado, tenemos estos dos ejemplos que son como los vimos: trampeos a través de un tanque atmosférico y bombeado hacia el área de calderas, o trampeo hacia un tanque de flash y bombeado presurizadamente hasta la caldera. ¿Qué beneficio nos trae? Bueno, con sistema venteado no podríamos alcanzar una temperatura de condensado mayor a los 100 grados, comparado con un sistema presurizado que pudiéramos llegar hasta 180 grados. Hay algunas ventajas y desventajas. Una de ellas es que la construcción de un sistema abierto es mucho más sencillo que un sistema cerrado, y por ello requiere de una menor inversión hacer un sistema abierto comparándolo con un sistema cerrado, pero la cantidad de energía que podrás recuperar va a ser suficiente para amortizar un sistema tan complejo como lo que sería un sistema cerrado. ¿Dónde podemos utilizar bombas de condensado? Pues dando un pequeño resumen antes de finalizar, tenemos un equipo usuario de vapor, tenemos una trampa. Si hay suficiente presión diferencial, no se necesita un sistema de bombeo. Básicamente, él va a llegar por la misma presión que tiene al área de calderas. En este caso, con una trampa de vapor, más que suficiente. En el caso de que tengamos una presión, digamos, de 2 bar acá, pero la contrapresión sea igual a 2 o mayor, requeriríamos utilizar un sistema abierto de bombeo de condensados, en este caso solamente bomba, para que la presión a la salida de la trampa sea 0 y podamos colectar varios sistemas de descarga a un equipo general que nos va a permitir, mediante el vapor motriz, tener la suficiente presión para regresar todo ese condensado al área de caldera. ¿Qué beneficio nos trae? Bueno, recuperamos el condensado sin problema, pero sí vamos a tener una pequeña pérdida energética. En el siguiente seminario lo vamos a estar conversando sobre cómo reutilizar esas energías remanentes. En el caso de que, bueno, tengamos un tanque colector atmosférico, pero que tenga cierta altura, podemos utilizar una bomba centrífuga convencional. ¿Por qué? Porque para evitar la cavitación, lo que se hace es elevar el tanque. Al elevar el tanque aumentamos el NPSH, y nos permite eliminar el riesgo de cavitación a través de la bomba y enviar todo ese condensado al área de calderas. Para estos casos, siempre y cuando la trampa tenga suficiente diferencial de presión, se puede utilizar una bomba centrífuga sin ningún inconveniente. Obviamente que sea de alta temperatura y para las condiciones que se indiquen. Ahora, en el caso de que se quiera utilizar un sistema cerrado con bomba centrífuga, pero que no tengamos suficiente cabezal de NPSH, pues sí requeriríamos una bomba de condensados con eyector para eliminar el problema de cavitación, al igual siendo un sistema abierto. Acerca de nosotros, pues nos pueden contactar a través de nuestra página web en tlb.com en Latinoamérica,
Si tienen alguna duda que haya salido durante el curso y quieran una atención más personalizada, nos pueden mandar un correo al siguiente mail. Y en el caso de que quieran tener los recursos de calculadora, los pueden descargar a través de la aplicación para iPhone y Android, que se llama TLB Toolbox, donde van a encontrar todo el calculador de ingeniería para hacer todo lo que es análisis y recuperación de condensado, punto de Stoll. Podrán encontrar también las animaciones de productos y artículos técnicos como manuales, instalación, etc. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda este seminario. Recordamos que hablar de recuperación de condensado es un tema bastante amplio y por eso lo vamos a dividir en dos partes. Y el día de hoy vimos la introducción, que es la parte general de por qué recuperar el condensado y algunas características. Y para el siguiente curso que vamos a estar dando, de la segunda parte, vamos a estar entrando con más detalle en cada uno de estos sistemas, tanto abierto como cerrado, y explicándolo en casos de éxito. Gracias por su atención y lo dejo con el ingeniero Armando Chirón para que hagamos el cierre. Muchas gracias, Carlos. Simple y sencillamente agradecer la presencia de todos los asistentes. Como dice Carlos, el tema de la recuperación de condensado es un tema bastante amplio. Yo creo que es el punto más importante de todo lo que es el ciclo de vapor, en donde debemos poner una fuerte atención dentro de nuestras plantas. Cualquier pregunta que tengan la pueden seguir haciendo a través del correo web. Nuestros ingenieros han estado contestando sus preguntas a través de la presentación. Espero que cualquier cosa que requieran ustedes al respecto de la recuperación de condensado nos contacten y podamos nosotros apoyarlos en resolver la situación que puedan tener presente. Los invitamos a participar en el siguiente seminario. Ya pronto van a aparecer las fechas para los siguientes seminarios. Y pues nuevamente agradecerles su presencia. Gracias, Carlos. Gracias, Guadalupe. Gracias, Manuel, por su participación y esperemos haya sido de su agrado. Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.